3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Hay muchos temas para conversar. Quizá el puntapié o el disparador de alguna manera tiene que ver, bueno, con las últimas noticias vinculadas a los restos hallados en el batallón 14 y esa imposibilidad, por lo menos en esta etapa, de identificar genéticamente la identidad de esa persona, en principio una mujer, pero también la reconstrucción del caso de muchachas de Abril. Son muchos los temas que hay para conversar. Bienvenido, Percivale. ¿Cómo anda? Muy bien, bien. Con mucho trabajo. Sí, eso no falta. ¿Cómo sigue el caso del batallón 14, los restos recientemente hallados? Bueno, después de esta negativa a poder hacer la combinación con bueno, muestras que hay en banco, ¿no? Bueno, el viernes recibimos un shock grande porque todos esperábamos tener la confirmación de la identidad del hallazgo. Lamentablemente eso no se pudo. A partir de eso tuvimos que cambiar la estrategia, primero de comunicacional, porque la conferencia de prensa ya estaba organizada, se pensaban decir algunas cosas, tuvo que cambiarse el discurso. Pero bueno... O sea, ¿se pensaban decir algunas cosas que ya había, digamos, alguna presunción más concreta de la identidad? No. Pensábamos decir la identidad y decir algunas cosas más vinculadas que, bueno, que tuvimos que cambiar el discurso, tuvimos que primero reafirmar que estamos hablando de un detenido desaparecido, porque si estaba la identidad nadie podía dudarlo. Frente a la no posibilidad de identidad, alguien puede ponerlo en cuestionamiento. Nosotros tuvimos que afirmar eso y lo afirmamos por 4 puntos. Uno, porque se trata de un enterramiento de hace décadas. Segundo, porque es un predio militar no entra cualquiera. Tercero, porque se trata de un mismo patrón, igual que los restantes que se encontraron. Y cuarto, por el tipo de lesiones que se encontraron en los restos. Esto nos da la pauta claramente de que estamos hablando de detenido desaparecido. Y también se tuvo que establecer, que eso fue resuelto previamente, de que teníamos que descartar necesariamente a Elena Quinteros y a María Claudia. Eso porque se contrastaron las muestras, claro, de ADN sí, porque en en esos casos sí tenía una información importante, entonces permite descartar que sean ellos. Y de ahora en más, ¿qué pasos se pueden dar? Sobre todo para lograr ese cruzamiento con ADN que pueda ser de un familiar directo a esta persona. ¿Se pueden dar? No, se están dando. Ese sería más específico, porque el fin de semana ya el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos realizó determinadas investigaciones que elevaron a la Fiscalía. Familiares también aportó información. Mañana nos vamos a estar reuniendo en esa mesa interinstitucional de trabajo que se va a realizar en la Fiscalía, y ahí se van a determinar nuevas pautas de trabajo con el objetivo claro de identificación de esta persona y con una mirada más allá después de esta identidad. Las autoridades pusieron a disposición los recursos del Estado, ¿no? para acelerar este proceso. Se comunicó el ministro de Defensa, alguien de Cancillería, por ejemplo. Nosotros el vínculo mayor que tenemos es con el Ministerio de Defensa. Ellos se comunicaron con nosotros, nos dijeron que estaba todo a disposición. Nosotros eso lo tenemos claro del primer día. Esto pasó en la administración pasada y pasa en la actual. Siempre hay una disposición y la Fiscalía, cuando necesita algo de algún organismo del Estado, lo solicita, y hasta ahora hemos tenido una respuesta muy positiva. Seguimos contando con todo lo necesario. Cancillería es probable que sea necesaria su participación por si hay que tomar alguna muestra de sangre en el exterior. Contamos con todos los recursos, en eso se puede quedar tranquila la sociedad y fundamentalmente el grupo de madres y familiares, porque la logística del Estado está dispuesta para que se continúe el trabajo. La idea, por ejemplo, es acelerar esos procesos a través de Cancillería para el envío de muestras, sí, en caso que haya que tomar muestras para esa comparativa de ADN, digamos. Sí, a ver, lo que nosotros vamos a hacer mañana, cuando nos juntemos los interesados en el tema y los involucrados en el tema, no los interesados, serían los involucrados por competencia, vamos a discutir primero cuáles son los objetivos, porque el EAF, además de remitirnos esa información que dice que no puede establecer quién es la identidad, nos expresó que hay 6 personas de las que no se... mujeres estamos hablando, 6 víctimas mujeres que no se encontró, no hay ninguna información, y 12
que hay una información parcial. Entonces hay que analizar de esas 18 quién podría ser la persona, que esto lo podemos analizar primero por edades, porque hay una información del rango etario que podría tener la persona hallada. Eso nos permitiría descartar algunas personas. En segundo lugar, hay que analizar las situaciones del exterior y del Uruguay, desapariciones en el exterior y en el Uruguay. Y en tercer lugar, también hay que analizar de las que fueron al exterior, de las que pudieron haber sido un posible traslado. Dentro de ese rango se va a achicar la lista y se va a trabajar sobre esa lista pequeña. Ahora, ¿se va a ir a solicitar a más familiares, a los que no han aportado su ADN? ¿Cómo va a ser ese mecanismo? Bueno, para entenderlo un poco más, porque usted decía, hay grupos que se van descartando en base a esa franja etaria, a las posibilidades, a los que hay información parcial y los que no. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? ¿A quiénes se va a ir a solicitar esas muestras de ADN, por ejemplo? Bueno, una cosa es la identidad de este hallazgo y otra cosa es cómo sigue para adelante, porque el Uruguay... sobre todo para la identificación. Para la identificación nosotros primero queremos determinar... Ya se está trabajando sobre algunas personas, pero nosotros primero queremos hacer un círculo más pequeño para focalizarnos en esa búsqueda. También es la intención de intercambiar con el EAF de Argentina a ver si ellos pueden descartar, porque hay formas de descartar de que tal persona no es. Entonces eso ya nos achicaría más el rango de búsqueda. Y después de todo ese trabajo, que mañana tendría que haber avances en ese sentido para tener un poco las cosas más claras, ahí sí se va a focalizar en esta identificación. Pero la intención de la mesa de trabajo es ir más allá, porque ahora tomamos conocimiento de esta falta de información en mujeres. La intención es también confirmar qué está pasando con los varones y de esa forma seguir avanzando en este trabajo que fue por muchos años realizado por madres y familiares, y ahora la intención desde la Fiscalía, de la Institución de Derechos Humanos, de un compromiso mayor en este trabajo conjunto con familiares. Hace algunos días Familiares emitió un comunicado diciendo que no se estaba solicitando aporte para ubicar a determinada persona o familiar de determinada persona. ¿Desde Fiscalía se puede hacer alguna aclaración al respecto? ¿O sí se está solicitando que se aporten algunos datos? El tema es que yo en particular no manejo redes, por ende no sigo redes, entonces me pierdo mucho en todo lo que pasa. ¿Está al tanto Estoy al tanto de lo que ocurrió. Eso Familiares tuvo la necesidad de salir a aclararlo. Se aclaró la situación porque salió un nombre a la luz y es un nombre que no estaría dentro de los que nosotros estamos en ese núcleo manejando. Sí. ¿Cómo se está viviendo justamente esto? ¿Vienen ataques especiales? Cada vez que se mueve, ¿no?, alguna pieza genera ahí olas alrededor. ¿Se está percibiendo eso desde su trabajo, desde su lugar en este puzzle, digamos? Bueno, a mí me llega muy indirectamente por algún amigo, por algún conocido, alguna información de redes. Yo como no manejo redes, no sé qué pasa en las redes y eso me deja mucho más tranquilo y mucho más distante de todo lo que esté pasando, porque una cosa es las redes y otra es la realidad. Quizás a veces puedan estar uniéndose una con la otra, pero intento estar apartado de lo que se pueda decir. Sabemos que esto genera distintos ruidos, favorables y negativos. Pero bueno, seguimos en nuestro trabajo intentando cumplir con los objetivos que nos hemos planteado desde el comienzo y aportar en lo que podamos a todo esto que es búsqueda de detenidos desaparecidos, que si bien es una tarea específica de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación legal de colaborar con ellos. Ahora, en ese sentido, eso quería consultarle. El presidente del Centro Militar hizo declaraciones, más allá de redes, algunos medios de comunicación, y señaló, en base a lo que entiendo, usted había señalado el viernes en esa conferencia de prensa y también se hizo hincapié en la posibilidad de seguir aportando información por parte de algunos rangos militares que quedarían exentos de algún tipo de condena y de pena. Él decía, Carlos Silva, que estaba todo el pescado vendido y que cuando se ofreció información desde filas castrenses terminaron presos. Bueno, para hacer alguna aclaración respecto a lo que se señala desde el centro militar y por otro lado las declaraciones de los últimos días. Nosotros reafirmamos las declaraciones que hicimos en estos días. Nosotros establecemos que una cosa son los crímenes de lesa humanidad,
eso realizados fundamentalmente por oficiales de OCOA, de CID, etcétera. Esos son crímenes de lesa humanidad, las causas van a seguir, hay condenados, hay procesados, hay pedido de procesamiento, eso va a continuar. Ahora, nosotros entendemos que la búsqueda de detenidos desaparecidos es un tema de toda la sociedad y hay un compromiso del Estado y una obligación jurídica de alcanzar el hallazgo de todos, y en pos de eso que hicimos esas declaraciones. Y como la Fiscalía es quien tiene la titularidad de la acción penal, dijimos en ese momento que esas conductas tangenciales que seguramente le hayan hecho subalternos, esos no van a ser perseguidos, por eso están en perfectas condiciones de aportar información. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Lo que sí nos sentimos en la obligación de comunicar eso por si quedaba algún temor de que hubiera una persecución penal hacia esas personas. Este es un grano de arena que intentamos aportar. Nos pareció oportuno realizarlo en la conferencia de prensa y lo que diga el Centro Militar lo manejará el Centro Militar y aquellos que son titulares. Lamentamos que no estén en concordancia con lo que es la inmensa mayoría de la sociedad que quiere una respuesta del Estado ante estas situaciones tan lamentables. Las palabras de Silva dan cuenta creo, del sentir de algunas personas o actores, algunos de relevancia, que es como un ánimo revanchista, ¿no? Por parte de actores de la justicia, en este caso de usted. ¿Usted lo advierte así? Bueno, si revanchismo es buscar los restos de detenidos desaparecidos y darle paz a una familia, entonces yo soy revanchista. Si por revanchismo entendemos establecer verdad y justicia con todas las garantías como se le han brindado a los militares, entonces sí yo soy revanchista. ¿Se le han brindado todas las garantías a los militares? Yo supongo que eso no es revanchismo, eso es cumplir primero con la ley, porque acá somos todos iguales ante la ley, y si cometimos delitos de esta naturaleza, no cabe ninguna duda que hay una obligación legal, constitucional, de perseguir a estas personas. Además de eso, hay una obligación internacional, porque Uruguay no es una isla, Uruguay está inserto en un concierto internacional donde están pautadas determinadas estándares de justicia que precisamente lo obligan a Uruguay a perseguir este tipo de crímenes. Entonces, todos los caminos conducen a lo mismo, a que exista verdad, exista justicia y que existan todas las garantías para los justiciables como las hay. A partir de estas garantías que se pretende dar desde la Fiscalía y también a la conferencia de los últimos días, ¿llegó algún tipo de información, algún aporte que pueda empezar a establecer un camino de esclarecimiento? A la Fiscalía no sabemos con los demás actores, que nos reuniremos mañana. ¿Sería fundamental este aporte? Sin duda, porque... ¿En qué medida podrían, para entenderlo también, ¿no? Porque son temas muy escabrosos para poder entenderlos. Estos mandos de menor rango, ¿qué tipo de información podrían aportar, por ejemplo? Y podrían aportar un lugar preciso o cercano. Yo no digo preciso porque preciso es muy complejo, pero sí cercano a donde se está trabajando. Porque el Batallón 14, que es un lugar clave porque encontramos 3 cuerpos, es claro que ahí tiene que haber más cuerpos y aparte, si se confirma la persona que nosotros creemos que es, se confirma un circuito represivo y circuito de enterramientos. Entonces, eso nos permitiría continuar la búsqueda sobre determinadas personas. Pero claro, si no tenemos información fidedigna o cercana a lo que estamos buscando, seguiremos trabajando hasta ahora como se ha hecho y con encuentros cada 4 o 5 años o más. ¿Piensa que todavía hay personas que tienen información que podrían aportar a esta Y creemos que claridad? Sin duda, represores que están condenados o procesados o que están en investigación, sin duda la información la tienen, porque hay gente viva. Eso no cabe en ningún lugar a duda, pese a lo que digan algunas personas. Ahora nosotros hemos apostado a los soldados, que nosotros partimos de la base que los enterramientos en sí no fueron realizados por los oficiales, fueron realizados, suponemos, por subalternos. Una orden por parte y nosotros lo que queremos dejar claro es que nunca hemos perseguido subalternos porque, primero, que no tenemos prueba, y segundo, porque apuntamos siempre a los mandos. Y entonces entendemos que es muy probable que haya pasado que distintos subalternos hayan participado en esto y tienen información.
Y eso es a lo que apelamos, a esa información de esa gente. Acá lo que estamos apelando, primero lo que estamos diciendo es que no tengan temor de que van a ser perseguidos. Segundo, que esto es un tema de toda la sociedad, que nos comprende a todos, y que es un tema evidentemente humano, porque a esta altura el encuentro de restos de desaparecidos es eso, es dar paz a una familia, intentar sanar algunas heridas que quedan pendientes, y esta es una de las posibilidades. ¿Qué hipótesis está manejando entonces en cuanto a esa confirmación que ustedes están esperando estos datos concretos para poder confirmarlo? Pero ¿cuál es la hipótesis en cuanto a ese circuito de enterramientos? Y bueno, estaría asociado a un centro clandestino, que determinadas personas que desaparecieron en determinado centro clandestino pueden estar enterradas en el 14. ¿Qué centro clandestino? ¿Uno nuevo? No, vamos a aclararlo, la tablada. Entonces partimos de la base, si confirmamos la identidad de esta persona, podríamos confirmar ese circuito, y no es un tema menor. Porque hasta ahora lo que no se ha logrado es una lógica de... O sea, sí con la lógica represiva en general, pero no una lógica represiva asociada a los enterramientos, a las desapariciones forzadas y a los enterramientos. Eso no se ha podido lograr por los escasos hallazgos. Sí, aquellas personas que desaparecieron en el 300 Carlos, las dos que fueron encontradas en el batallón de infantería número 13. Eso nos da una pauta de que ahí podríamos seguir trabajando. Creo que el 13 ya se ha trabajado todo, pero bueno, eso habrá que analizarlo. Bueno, primero me estoy metiendo en un tema que es más de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero me parece que sí da pautas. O sea, hay testigos que pueden dar cuenta en base a esa hipótesis que se está manejando, y para comprenderlo un poco más. El maestro Julio Castro estaba enterrado en el batallón 14, los restos fueron hallados allí. Sí. ¿Quién más? Pero el maestro Castro no estuvo en la tablada. Blanco Valiente sí. Por eso quería empezar a asociar. ¿Hay testigos presenciales de ese entonces que estuvieron en la tablada que pueden dar cuenta que los restos hallados en el 14 estaban todos en la tablada? ¿Esas personas detenidas? No, el maestro Castro no, y Blanco Valiente sí pasó. Tuvo un pasaje por la tablada. Él originalmente es de la Casona, igual que el maestro Castro. Pero claro, pero no tenemos la contundencia. Ahora, si este hallazgo sí se vincula a la tablada, entonces eso nos permite un margen mayor. También, o sea, un margen mayor. Nos permite manejar esa hipótesis como cierta o más certeza en eso. También, si esta persona no es la que proviene del 14 y es de un traslado, nos abriría otras hipótesis mucho más importantes. Estas son todas hipótesis. El día que confirmemos la identidad, ahí podemos analizar con un criterio más lógico. Doctor, le cambio un poco de tema, porque antes de comenzar la nota usted nos comentaba que ya están en la etapa final de la acusación en el caso de Miquelini Gutiérrez Ruiz. ¿Qué se espera? ¿Qué se viene por delante en esa causa? Bueno, lo primero es finalizar la acusación, que es muy compleja. Todo el equipo está abocado a eso. La tenemos casi finalizada, pero también dependemos de un exhorto de Argentina que nos tiene un poco trancados. Sin ese exhorto no podemos acusar, porque trae información muy importante sobre el centro clandestino Bacacay, que es gran parte del eje de la imputación de la Fiscalía. De todas maneras está muy adelantada, pero bueno, nos está faltando eso, y sin eso no podemos acusar. Y además va a ser un juicio muy, muy importante, y queremos ser muy precisos al momento de acusar. Un juicio que va a ser muy importante, muy intenso, largo. ¿Qué se espera en ese sentido? Porque además, una vez que se elabore y se presente la acusación, tiene toda la etapa de control, ¿no? De acusación. Sí, el control de acusación es una etapa fundamental del juicio, es la etapa intermedia, donde ahí se determina qué prueba ingresa y qué prueba no ingresa. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando presentemos la acusación, para que no nos rechacen ninguna prueba, porque todo rechazo de prueba después va en desmedro de las posibilidades de obtener una condena. ¿Qué pasa con el caso? ¿Querías hacer una pregunta más libre capaz que respecto a que estaría bueno repasar quiénes son los acusados, a qué penas se exponen. Ya están procesados algunos de ellos, por eso. Están formalizados. En la actualidad quedan 3 personas. La investigación giró en el torno de muchas más personas que fueron las responsables, pero han fallecido algunas antes de la formalización, otras en el marco de la investigación. En la actualidad quedan Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina,
imputados y formalizados y son los que van a ser pasibles de condena y del inicio del juicio. Le quería consultar por el caso de las muchachas de Abril y la reconstrucción que fue llevada a cabo hace algunos días. ¿En qué situación se está respecto a ese punto en particular? Bueno, la reconstrucción se realizó. A pedido de la defensa. A pedido de la defensa, pero lamentablemente el militar imputado llegó al lugar y dijo que él no había estado ahí. Y también manifestó que él no era el jefe del operativo y está absolutamente probado que el lugar donde las acribillaron fue ahí y que él estuvo en el lugar y que él fue uno de los jefes del operativo. Eso está acreditado documentalmente. ¿En base a documentos? Sí, claro, documentos donde están la firma de él. Bueno, hoy quiere decir otra cosa, que diga otra cosa. Entonces, como él dice que a ese lugar nunca fue, la reconstrucción desde la perspectiva de la defensa llegó hasta ahí, porque no se pudo hacer más. Si él dice que no estuvo ahí, no se pudo hacer reconstrucción. Entonces se hizo la reconstrucción en base a los testimonios proporcionados por la Fiscalía y fue altamente satisfactoria para la posición de la Fiscalía. ¿Por qué cree que se sigue poniendo en duda la situación de las muchachas de Abril por parte de algunos sectores, incluso porque es parte de esta negación general que hay y este ataque a la justicia desenfrenado por los avances de esta, porque si no hubiera avances de la justicia nadie hablaría de estos temas. Se habla precisamente porque hay avances. Y acá está absolutamente probado en el expediente, absolutamente probado, que primero que hubo 5 muertes, no fueron solo las muchachas, sino que hubo un militar muerto y un policía. Y en los 5 homicidios, porque de eso se trata, en los 5 la responsabilidad es del ejército. Y además lo que no está probado es que las muchachas hayan efectuado disparos, porque no hay ninguna pericia de las armas y tampoco hay certeza de que las armas que se encontraron eran de ellos. Se ha puesto en duda incluso ese aspecto en particular, ¿no? Si no respondieron, repelieron el ataque con... Pero, a ver, partamos igual de la peor hipótesis, que es la que manejan algunas personas que siguen negando los hechos. Partamos de la base que ellas efectuaron disparos. Ellas estaban amparadas a efectuar disparos porque el ejército irrumpió de noche en una casa sin orden de allanamiento. Es más, no solo irrumpieron en la casa de ellas, sino que irrumpieron en todas las casas de los vecinos sin ninguna orden. O sea que violaron todas las garantías constitucionales existentes y una vez que uno entra a un hogar, se expone a la represión del dueño del hogar. Entonces, en el peor de las hipótesis, si las muchachas repelieron el ingreso, estaban amparados por el artículo 26 del Código Penal. Entonces, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fáctico, todas las razones apuntan a la responsabilidad del ejército y de la persona imputada. De las pruebas balísticas, que era munición que manejaba el ejército. De alto calibre. Las muertes provienen de... ¿No había armas de esas características dentro de esa vivienda? En la vivienda se encuentran 2 revólveres, pero con un revólver, según la pericia forense, no se... ¿Dispara ese tipo de O sea, sí se pueden disparar. Repito, no hay pericia de las armas en el momento. O sea, no sabemos si fueron disparadas. Pero si hubieran sido disparadas, las heridas provocadas en las víctimas son compatibles con arma de guerra. Entonces se descarta absolutamente la hipótesis de que ellas hayan matado al militar y al policía sin duda, porque el policía fue a la vuelta, no fue en el lugar. Lo que constatamos en el lugar, y fue muy conmovedor, además de escuchar a la hermana de Washington Barrios, que vivía en el lugar, tenía 10 años, lo más conmovedor y lo que nos causó más impresión al equipo de la Fiscalía fue lo pequeño del lugar y lo que debió haber sido esa madrugada. Porque el lugar era muy, muy pequeño y las ráfagas de ametralladora fueron muchísimas. Entonces tiene que haber sido muy dramático. Doctor, más de lo dramático que ya es la muerte en sí de 3 muchachas de 19, y uno se pregunta años. ¿Qué puede aportar tantos años después hacer una reconstrucción de un caso? Evidentemente, ediliciamente no hubo modificaciones sustanciales, por ejemplo. No, modificaciones en lo exterior sí, en la casa no. Y concurrió también el equipo de la Cátedra de Medicina Legal, que es con la que nosotros trabajamos, y ellos de la reconstrucción en sí lo que pudieron confirmar es todo lo que habían analizado previamente a través de documentos. Entonces, desde esa perspectiva,
También se sigue confirmando la posición de la Fiscalía y ni que hablar con el testimonio de todos los testigos, vecinos del lugar que viven, muchos de ellos eran niños o adolescentes en ese momento y prestaron su testimonio y manifestaron lo que fue el operativo, la irracionalidad del operativo. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Quedan muchos temas.